Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk más tarde? O, feedback. O su traducción al español retroalimentación. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Enigmación. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 37. Carnaval del Miedo, parte 2. ¿Qué es esto? Murmuró Naomasa, con los ojos muy abiertos. ¿Pensar que esto volvería a suceder? Detrás de él, los oficiales mostraban expresiones de asombro mientras contemplaban el torbellino de humo verde y denso que engullía lo que antes había sido el circo del dragón. Uno de ellos se puso una máscara y se preparó para atravesar la niebla, pero en cuanto entró en contacto con el gas, se desplomó al suelo. Los demás policías quedaron completamente conmocionados por la situación. Uno de ellos intentó levantar a su compañero caído, solo para correr la misma suerte. ¡Oh, no! Gritó un agente, estirando sus largos brazos para arrastrar los cuerpos inconscientes. Los revisó frenéticamente, dándose cuenta de que no respondían a pesar de sus intentos por despertarlos. Están dormidos, pero no se despiertan. Naomasa apretó los dientes, y su mirada volvió a posarse en el velo de humo verde que cubría el circo. Así que ni siquiera las máscaras funcionan, quienquiera que haya hecho esto se está asegurando de que nadie interfiera, y no consigo ninguna respuesta de los guardias ni de los héroes del circo, murmuró el detective antes de gritar. ¿Alguien tiene algún don que pueda contrarrestar esto? Sí, respondió un agente con gravedad. Ya están abatidos. Naomasa chasqueó la lengua con frustración. ¿Estado de los héroes cercanos? ¿Cómo era Eraseread? Está demasiado lejos y ocupado en otras misiones. Incluida la de Eraseread. Podemos pedirle a Native que venga, pero tardará un tiempo en llegar. Naomasa apretó los puños mientras los gritos de los civiles resonaban entre el humo. Cada grito intensificaba el nudo en su pecho. Maldita sea. Al otro lado del velo, Tatsu observó cómo se desataba el caos mientras muchas personas comenzaban a tener alucinaciones, cuyas ilusiones de pesadilla les hacían moverse y agitarse como zombies. ¡Qué tragedia!, murmuró, dejando caer los hombros. Pensar que llegaría tan lejos, esto es cruel. Al cabo de un rato, la gente empezó a desplomarse al suelo, para su sorpresa. El maestro de ceremonias quedó desconcertado hasta que vio una figura que se acercaba a su caravana. Se percató de que el aura verde claro, parecida al humo, que emanaba de aquel individuo era distinta de la niebla verde oscura que envolvía el circo, como si la estuviera repeliendo. ¿Qué demonios?, murmuró Tatsu, abriendo los ojos de par en par al ver la figura. ¿Akuma? Tatsu abrió la puerta, permitiendo que Nightmare entrara en la caravana. El artista enmascarado permaneció en silencio al entrar, y la niebla verde que emanaba de su cuerpo se filtró en el interior mientras cerraba la puerta. ¿Qué quieres?, preguntó Tatsu, intuyendo el motivo. Nightmare permaneció en silencio mientras observaba el lugar, viendo las fotos de él y del grupo colgadas en la pared, hasta que se fijó en un marco. El artista enmascarado dio un paso al frente, y sus pasos fueron el único sonido que resonó en el lugar hasta que se detuvo. Una de las fotos que le llamó la atención fue una en la que aparecía con Erika. Antes de darse cuenta, ya estaba delante de la fotografía. Tatsu observaba al hombre, con sentimientos encontrados entre la culpa y el miedo. Al ver cómo el hombre deslizaba el dedo por el marco, su mirada se dirigió hacia abajo, preguntándose si habría alguna manera de evitar ese desenlace. Tatsu, Nightmare rompió el silencio, con la voz ronca y áspera mientras se volvía hacia él. El hombre enmascarado le hizo un gesto para que se sentara en una mesa, y él lo hizo. Hablemos, dijo Nightmare, sentándose tranquilamente en el asiento frente a Tatsu. Las cosas no tienen sentido, y tengo algunas preguntas. Hubo un momento de silencio entre los dos hasta que el hombre enmascarado dejó escapar un suspiro. Tatsu, ¿qué pasó realmente esa noche?, comenzó Nightmare, frotando sus dedos entre sí mientras miraba a Tatsu. ¿Por qué Urahiri ordenó que mataran a mi esposa? Déjenme mostrarles lo inútiles que somos. Esas fueron las palabras de Deku, quien esbozó una sonrisa burloncia.
Lanzó una poderosa bala de aire que se dirigió hacia Izuku. Sin pensarlo, Izuku agitó el puño con furia, y la onda expansiva del golpe debilitó la explosión telequinética. Sin embargo, a pesar de la disminución de su poder, Izuku fue lanzado contra una pared, creando un cráter. Al ver el estado magullado de Izuku, Deku sonrió con sorna mientras se cruzaba de brazos. ¿Qué te pasa, Izuku? No te encuentras muy bien. Izuku jadeaba mientras intentaba ponerse de pie, sin murmurar ninguna respuesta. Esta pelea ya se estaba volviendo aburrida, dijo Deku mientras se crujía los nudillos y sonreía con picardía. Está bien. ¿Por qué no me pongo algo más, heroico? Izuku estaba desconcertado hasta que vio que Deku respiraba hondo. Acto seguido, Deku desató una oleada de energía negra mientras su ropa se transformaba en un mano verde oscuro y negro con hombreras, guantes y rodilleras negras de color beige claro. Ajustándose la máscara metálica alrededor del cuello, Deku extendió los brazos a los lados. Genial, ¿verdad? Izuku solo pudo observar con asombro cuando se fijó en la ropa. Tomando el silencio como una señal de aprobación, el doble se estiró dentro de la ropa. Siempre hacíamos garabatos sobre qué ropa tendríamos. Soñábamos despiertos y nos poníamos nombres de héroes. Izuku solo pudo entrecerrar los ojos en silencio mientras Deku inspeccionaba sus guantes. Luego dio unos saltos antes de que la sonrisa burlona en su rostro se ampliara. ¿Recuerdas los nombres? Meat Boy, All Mighty, eran tan tontos. ¿Encontraste un nombre mejor? Preguntó Deku a Izuku. Al ver que Izuku no respondía, Deku frunció el ceño y se cruzó de brazos. Supongo que no. ¿Qué tal, Deku? Jamás volveré a usar ese nombre. Gritó Izuku, con la voz llena de rabia. Nunca más. Ese nombre va a morir aquí y ahora. La sonrisa de Deku se transformó en un ceño fruncido. ¿En serio? Pongamos a prueba esa teoría. Disparó una ráfaga de energía, cuya onda expansiva impactó contra Izuku y lo empujó hacia atrás. Apretando los dientes, Izuku intentó mantenerse a flote, deslizándose por el pavimento pero negándose a caer. Eso no es efectivo, ¿eh? Dijo Deku mientras disparaba otra ráfaga, pero Izuku pudo esquivar el ataque con un rápido paso lateral. Estás mejorando, dijo Deku con una sonrisa maníaca. ¿Qué tal si le doy un toque extra, usando el poder de All Might? El corazón de Izuku dio un vuelco al oír esas palabras. ¿De All Might, qué? En ese instante, un rayo verde crepitó alrededor del cuerpo de Deku mientras este se expandía repentinamente, sus músculos se hinchaban de poder. Una atronadora onda expansiva surgió de su físico, agrietando el suelo bajo sus pies. Sí, dijo Deku con una sonrisa, con los ojos brillantes. ¿Qué harás ahora, Izuku? A pesar de los fuertes latidos de su corazón, Izuku se mantuvo erguido, silencioso pero firme, con la mirada fija en el reflejo distorsionado de sí mismo. Hubo un instante de silencio mientras Deku crujía su cuello y estiraba su cuerpo hasta agacharse en el suelo y adoptar una postura de combate. Aquí voy. Dijo Deku. De repente, se abalanzó sobre Izuku a toda velocidad. Su cuerpo se desvaneció, convirtiéndose en una mancha borrosa, para sorpresa de su oponente. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, apenas notó un puño frente a él. Impulsado por la adrenalina y el reflejo, Izuku giró su cuerpo en el último segundo, esquivando el golpe por poco. Al impactar el puño contra el suelo, la onda expansiva lo sacudió, creando un enorme cráter. Maldita sea, fallé, dijo Deku mientras se levantaba del suelo, admirando las consecuencias de su ataque. Luego miró el humo que salía de su puño antes de volverse hacia Izuku. ¿No te gustaría tener este don? Pero claro, con lo patético que eres, probablemente te volarías por los aires con ese poder antes de dar un solo golpe, si fuera el don de acumulación como creíamos. Izuku no podía creer lo que veían sus ojos cuando el doble se preparó de nuevo y levantó el puño. Luego desapareció en un instante. Izuku miró a su alrededor antes de percatarse de una figura borrosa frente a él. Detroit aplasta. Izuku rodó rápidamente para esquivar el golpe. La fuerza del puñetazo provocó ondas expansivas en el aire, haciendo que el suelo se agrietara bajo sus pies. Al ver la destrucción causada por el ataque, Izuku lanzó un ataque para alejarse, pero Deku lo alcanzó rápidamente y se dispuso a lanzar otro poderoso golpe. Izuku esquivó el puñetazo que pasó rozándolo, y vio otro cráter a sus espaldas. Controlar este poder es un poco complicado, dijo Deku mientras emergía del cráter, acercándose a él con los puños cubiertos de humo. Supongo que debería disminuir mi fuerza. Respiró hondo y exhaló, y el relámpago que lo rodeaba se debilitó. Ah. Así debería estar mejor. Entonces Deku se quitó los guanteletes y se los arrojó a Izuku, quien los atrapó. Tú los vas a necesitar más que yo, dijo Deku con una sonrisa burlona antes de cruzar los brazos. Aunque de todas formas no te servirán de nada. Tras ponerse los guanteletes, Izuku observó la situación con atención, sin apartar la vista de Deku. Sin dudarlo, extendió el brazo hacia él. Bala de aire.
Izuku disparó una potente bala de aire contra su doble, pero el ataque no tuvo efecto. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa al ver a Deku sacudirse el traje. ¿En serio? ¿Ese es tu gran movimiento? Deku rió como un loco antes de extender la mano y curvar el dedo. Una bala para la fuerza aérea. Movió el dedo y lanzó una potente ráfaga de viento contra Izuku. El joven intentó mantener el equilibrio, pero fue inútil, y comenzó a retroceder. Resplandeciente, Izuku intentó detener el impacto, pero ya era demasiado tarde, y su cuerpo chocó contra una pared, dejándolo sin aliento. Maldita sea. Es demasiado fuerte. Pensó Izuku mientras caía de rodillas. El adolescente tosió y jadeó antes de levantar la vista y ver a Deku caminando hacia él. ¿No te vas a levantar, Izuku? Preguntó el doble con una sonrisa, agarrando a Izuku por el cuello. Vamos. Solo estoy usando el 5%. No puede ser tan, uff. Un dolor agudo y repentino atravesó el abdomen de Deku. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar hacia abajo, notando que las manos de Izuku presionaban firmemente contra su estómago. Antes de que Deku pudiera reaccionar, una ráfaga de aire comprimido salió disparada de las palmas de Izuku, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Izuku retrocedió rápidamente, sin bajar la guardia ni un segundo. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, con la mirada fija en su oponente caído. Deku se había desplomado sobre una rodilla, agarrándose el estómago, con el rostro contraído por el dolor. No puedo darle la oportunidad de recuperarse. Izuku pensó mientras sus ojos ardían de determinación al extender ambos brazos, sus guanteletes brillando con energía cargada. Si esto es una secuencia onírica, entonces... no te dejaré ganar. Gritó Deku furioso mientras intentaba atacar. Ráfaga de balas de aire. Mientras sus brazos brillaban, Izuku disparó una ráfaga de explosiones de conmoción contra Deku, cuyas balas de aire impactaron contra su doble de cabello negro. Deku intentó levantarse, pero no lo logró. Las balas lo mantenían inmovilizado en el suelo. Al ser forzado a retroceder, apretó los dientes con furia mientras su cuerpo liberaba una ola de relámpagos verdes salvajes. Bajar. A pesar de la potente onda expansiva, Izuku no se detuvo, aunque sentía que sus brazos comenzaban a arder. Dio un paso al frente, sin dejar de disparar. No puedo perder, no contra él. No contra la versión de mí misma que se rindió. ¡Ah! Deku lanzó un rugido gutural y poderoso mientras golpeaba el suelo con el puño. El golpe desató un temblor masivo que hizo que Izuku perdiera el equilibrio. Muy bien. 8%. Deku se abalanzó como una bala sobre Izuku, asestándole un golpe en el estómago que le hizo escupir sangre. ¡Qué lástima, Izuku! Nunca ganarás esta pelea. Agarró a Izuku del brazo y lo arrojó lejos. Mientras Izuku se deslizaba por el suelo, apenas logró recuperarse y ponerse de pie. Luchó por incorporarse, con la vista algo borrosa. Eso fue producto de un solo golpe, pensó mientras jadeaba en busca de aire. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, el puño de Deku impactó en su rostro, haciéndolo tambalearse. Sin embargo, intentó contraatacar disparando una bala de aire comprimido. Esquivando el disparo, Deku rió mientras comenzaba a golpear sin piedad a Izuku hasta que el adolescente de cabello verde intentó responder con un puñetazo. Predecible, dijo Deku con una sonrisa burlona mientras esquivaba el golpe. Sin perder un instante, lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo. ¿Lo entiendes ahora, Izuku? La diferencia, ¿por qué no puedes ser un héroe? Mientras Izuku se levantaba lentamente, Deku le propinó un gancho que lo mandó volando por los aires. Sin perder la iniciativa, saltó hacia él esquivando sus disparos antes de contraatacar con una patada rápida dirigida a su costado. El golpe hizo que Izuku se estrellara contra el suelo con un estruendo, quedando su cuerpo incrustado en la tierra. Deku aterrizó con gracia, mirando a Izuku, que yacía en un cráter. Tienes que admitirlo. Tienes demasiados secretos inconfesables. Izuku se puso de pie con dificultad, su visión se nubló al ver la sangre goteando de su boca y nariz al suelo. No podía rendirse, no ahora. Concentrando todas sus fuerzas restantes, su cuerpo brilló con mayor intensidad, las venas se tornaron verdes mientras sus ojos y pecas resplandecían de color blanco. Esto aún no ha terminado. Gritó Izuku, lanzándose contra Deku con renovada determinación. Deku se sorprendió por el vigor de Izuku, pero no flaqueó. Adoptó una postura de boxeador antes de inhalar. Con un movimiento rápido, lanzó un puñetazo hacia adelante. La onda expansiva impactó a Izuku en el estómago, haciéndolo retroceder contra la pared y dejándolo sin aliento. Mientras la cabeza de Izuku caía sin vida hacia adelante, Deku se acercó a él con una expresión divertida. ¿Ya terminaste? Dijo, cruzando los brazos y esperando a que Izuku se moviera. Te lo dije. No tienes madera de héroe. ¿Qué vas a hacer cuando alguien salga herido? ¿Cuándo necesite ir al hospital? ¿Cuándo aparezca un villano poderoso y tengas que detenerlo? ¿Qué vas a hacer entonces? Desmayarte.
Izuku apenas movió la cabeza, la sangre le corría por la frente cuando sus ojos se posaron en Deku. Se sintió aturdido, sus ojos perdieron el enfoque momentáneamente mientras un fuerte dolor de cabeza lo atormentaba. Recordé cuánto deseábamos tener un don como el de All Might. Las cosas que se nos ocurrían, los movimientos que queríamos hacer. Cállate, Izuku se levantó rápidamente e intentó golpearlo, pero Deku le atrapó el brazo con facilidad. ¿Cuándo aprenderás? Dijo Deku mientras su cuerpo resplandecía y relámpagos lo rodeaban. Aquí tienes uno de los movimientos que queríamos hacer. ¿Estados Unidos? Al oír esas palabras, Izuku intentó lanzar un ataque para interrumpirlo, pero Deku desapareció, sorprendiéndolo antes de recibir un puñetazo que lo mandó volando. Izuku intentó recuperarse del golpe, pero Deku lo golpeó de nuevo antes de que pudiera recuperar el equilibrio, enviándolo por los aires. Es demasiado rápido, pensó Izuku mientras intentaba orientarse. Sin embargo, llegó demasiado tarde cuando vio a Deku sobre él. Con una sonrisa maníaca, Deku juntó las manos y se las estrelló contra la cabeza de Izuku. El impacto hizo que los ojos de Izuku se pusieran en blanco antes de que cayera al suelo, rebotando contra el piso. Mientras su cuerpo aún permanecía suspendido en el aire, Deku apareció a su lado y le dio un puñetazo en el costado. La fuerza del golpe lanzó a Izuku por los aires como un cohete hasta que su cuerpo se estrelló contra varios edificios y el suelo, dejando una huella. El cuerpo de Izuku vibraba de dolor. El adolescente oía un zumbido en la cabeza mientras se esforzaba. Su visión estaba borrosa mientras se ponía de pie con dificultad. Bajó la mirada y vio la sangre goteando de su labio partido como un grifo roto. ¿Ves eso? Dijo Deku, con los brazos extendidos mientras comenzaba a reír. ¿Ves cómo desaparecen todos tus problemas cuando tienes el poder de All Might? Tus amigos te respetarían, tu madre no se preocuparía por ti. Diablos, ni siquiera tendrías ese estúpido parche en el ojo. Izuku permaneció sentado en silencio en el suelo, mirando la superficie negra que reflejaba su rostro. Notó los múltiples moretones en su cara, que hacían juego con su cabello negro. La imagen le hizo recordar sus años de escuela secundaria y preparatoria, cuando a menudo era golpeado por los matones. Odiaba esa cara. Odiaba aquellos días en que se daba caprichos a escondidas frente al espejo, lejos de la mirada vigilante de sus padres. Odiaba no poder ayudarse a sí mismo. Lo odiaba todo. Apretando los dientes, Izuku sintió cómo la rabia crecía en su cuerpo mientras apretaba los puños, sujetando con fuerza los terrones de tierra que contenían. Entonces oyó pasos que resonaban en el vacío. ¿Te trae recuerdos, dijo Deku, agachándose a la altura de Izuku. Izuku notó que el doble tenía el pelo verde mientras señalaba su rostro. Así es como te verías, sin cicatrices, sin ojeras, perfecto. Al ver el estado maltrecho de Izuku, Deku sonrió antes de darle un ligero golpe en la cara. Ahora que lo pienso, comparado con antes, en tu caso, las cosas no han cambiado mucho. Siempre llegas a casa herido y cansado, siempre fracasando. De hecho, en tu primera pelea contra villanos de verdad, te dieron una paliza y casi mueres. Kaachan tenía razón, no tienes remedio. No deberías estar en la UA. Al oír esas palabras, Izuku intentó hablar, pero el dolor lo silenció. Deku sintió euforia al ver a Izuku destrozado, se puso de pie y apretó el puño. Izuku alzó la vista y vio el puño de su contraparte brillando con energía. Sus instintos le gritaban que esquivara, pero su cuerpo no podía moverse. No puedo mover mi cuerpo, pensó Izuku mientras intentaba moverse de nuevo, pero el dolor lo mantenía pegado al suelo. Izuku se mordió el labio con frustración al mirarse en el espejo. No puedo creerlo, no he cambiado, sigo siendo inútil. No, Izuku, no lo eres. Una voz suave resonó en el lugar, sorprendiendo tanto a Izuku como a Deku al reconocer a su dueña. Mamá, Izuku apenas pudo articular palabra. En medio del vacío, una figura familiar bañada en una luz tenue se alzaba. Inko Midoriya, su madre. Su expresión era cálida, pero sus ojos reflejaban preocupación. Siempre has dado lo mejor de ti, dijo ella en voz baja, dando un paso al frente. Incluso cuando el mundo decía que no podías. Incluso cuando tenías miedo. Seguiste adelante. Seguiste adelante, Izuku. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku, mezclándose con la tierra y la sangre de su rostro. Yo, lo intenté, mamá. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero aún no soy suficiente. Vamos, chico. Es el miedo el que habla. Izuku se giró para ver a su padre, Hisashi Midoriya. El hombre le dedicó una sonrisa antes de darle un ligero golpe en la cabeza. Ahora sé que no lo dices en serio. Papá, dijo Izuku, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Deku frunció el ceño, la luz de su puño resplandeciente volvió a brillar, esta vez con más fuerza. No la escuches. Esa versión de ti, el débil, llorón, patético desastre. Ese es quien realmente eres. Eres un inútil. Un Deku. Hisashi miró a Deku antes de mirar a Izuku. Chico, tienes un compañero de cuarto bastante ruidoso. Izuku esbozó una leve sonrisa que no pasó desapercibida para su padre.
ahí está la sonrisa. Izuku recordó un recuerdo del pasado, uno que había olvidado hacía mucho tiempo. Recordó que había sido unos años después de recibir la noticia de que no tenía un don. En una habitación decorada al estilo de All Might, Izuku, de 10 años, veía un vídeo de All Might salvando a varias personas. Viéndolo por enésima vez, Izuku se miró las manos, observando las marcas de callos en las palmas mientras entrenaba con su máquina de ejercicios. Al cabo de un rato, oyó que se abría la puerta. El adolescente guardó rápidamente la máquina en el bolsillo antes de darse la vuelta y ver a su padre en el umbral. Hola, chico. Saludó Isashi antes de ver el vídeo en el ordenador. ¿Sigues viendo ese vídeo, eh? Sí. All Might era genial. Siempre salvaba a la gente con una sonrisa. Los ojos de Izuku se iluminaron de entusiasmo. Bajó la mirada, la luz en sus ojos se oscureció mientras apretaba los puños. Ojalá pudiera ser como él, pero sin un don, supongo que es inútil. Si todo era tan inútil, ¿por qué seguías adelante? Preguntó Isashi antes de sacar un ejercitador muscular y hacerlo girar en su dedo. El rostro de Izuku se sonrojó de vergüenza al darse cuenta de que el objeto ya no estaba en su bolsillo. Ni siquiera creo que te creas lo que dices. Mira cuánto músculo has ganado. Izuku se miró el cuerpo y se dio cuenta de que tenía más musculatura que la mayoría de los niños de su edad. Además, según tu lógica, cualquiera con una peculiaridad está capacitado para ser un héroe, y eso no es correcto. Izuku miró a su padre con escepticismo mientras este dejaba caer un periódico y señalaba un artículo titulado El proyecto de limpieza de la playa de Takoba. Un individuo desconocido intenta limpiar el lugar sin que nadie lo sepa. ¿Era un héroe? Sé lo que hiciste, dijo Isashi con una sonrisa cómplice. Esas noches en las que llegabas tarde a casa. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras tartamudeaba. Y... no todo el mundo puede hacer lo que tú estás haciendo. Da el primer paso. Enfréntate a las adversidades. Eso requiere mucho valor, dijo Isashi, y luego abrió una página del periódico y mostró fotos de personas limpiando la playa. Y gracias a tus acciones, otros se animaron a contribuir también a ese cambio. Izuku leyó el periódico que estaba sobre la mesa. All Might transformó un mundo que no dependía de héroes, y gracias a él, se convirtió en un símbolo de paz e inspiró a otros a seguir su ejemplo. Isashi acarició la cabeza de su hijo y le revolvió el pelo. Así como él fue una chispa de cambio, tú también puedes serlo, Izuku. No puedes ser como él, pero no importa, porque puedes ser igual de fuerte, o incluso más, en mi opinión. Luego, Isashi le entregó a Izuku el aparato para crujir músculos antes de darle un golpecito en el pecho. Todo empieza aquí. De repente, una poderosa ola de energía surgió del cuerpo de Izuku, empujando a Deku hacia atrás. Cuando Deku logró recuperar el equilibrio y ponerse de pie, alzó la vista y vio algo que lo dejó boquiabierto. Ante él estaba Izuku, cuyo cuerpo resplandecía intensamente, con las venas de sus brazos brillando en un verde neón. Deku casi podía ver un campo de energía verdosa que envolvía el cuerpo de Izuku mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse. ¿Cómo? Murmuró Deku, sorprendido. ¿Cómo puedes? El cabello negro de Izuku se movía como un incendio forestal, y sus ojos y pecas desprendían una luz blanca. Eso no puede ser, ¿cómo es posible? Deku notó dos manos sobre los hombros de Izuku, y vio los espíritus de Inko y Isashi a su lado mientras Izuku levantaba el brazo. No. Desesperado, Deku desató una poderosa ráfaga de energía antes de desvanecerse en un instante. Mientras corría hacia Izuku, preparó su puño, y un rayo crepitó a su alrededor. Mientras tanto, Izuku adoptó una postura defensiva mientras observaba la mancha verde que se acercaba. Estaba asustado, pero eso no significaba que no pudiera luchar. Sus ojos rebosaban de luz. Mientras tanto, al otro lado del vacío, Deku apretó el puño y lanzó un grito de batalla fuerte y visceral mientras extendía el brazo hacia adelante. Detroit aplasta. Un impacto ensordecedor resonó en la zona, formando grietas bajo el punto de impacto. Le siguió una potente onda expansiva, con una fuerza casi tan fuerte como la de un vendaval. Al cabo de un rato, el humo se disipó y los ojos de Deku se abrieron de horror al darse cuenta de que Izuku había detenido su puñetazo. No, de ninguna manera, murmuró, con un tono que denotaba sorpresa. El doble bajó la mirada lentamente y entonces notó que el brazo de su contraparte comenzaba a brillar. Izuku escuchó la voz de su madre mientras ella lo sujetaba con fuerza del hombro. No me importa si tienes un don o no. Te amo por quien eres, y eso nunca cambiará. Izuku, la voz de Isashi resonó en su cabeza. Entiendo que pienses que no eres especial, pero no podrías estar más equivocado, eres especial. Eres tú. Y eso es lo único que importa. Sí, dijo Izuku con una expresión ligeramente abatida, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a Deku con una sonrisa. Las cosas habrían sido más fáciles si no hubiera madurado tarde. O si hubiera tenido un don mejor, pero... Agarró la mano de Deku con fuerza, como una tenaza. Deku intentó moverse, pero el agarre de Izuku lo mantuvo inmóvil, y la preocupación del doble aumentó con el paso del tiempo.
No soy Olmig, nunca seré un héroe como él, susurró Izuku, con los ojos brillando de determinación. Ya lo he aceptado. El otro brazo de Izuku se llenó de energía, las venas de su mano brillaban a través de su piel. Pero a pesar de eso, apretando el puño, Deku casi pudo ver un poder verde brotando de él, casi como una enorme llama. Solo quiero ayudar a la gente, dijo Izuku con una suave sonrisa. Por muy amable que pareciera la sonrisa, para Deku era aterradora. Entonces sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás antes de sentir que el agarre alrededor de su brazo se apretaba. No voy a perder. Izuku lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, como un cohete. En él volcó toda su fuerza, dolor, miedo y esperanza. El golpe impactó en la cara de Deku. Este intentó resistirse, pero a Izuku no le importó. Sintió como su cuerpo gritaba de dolor, pero no le importó. Lo único que le importaba era dejar inconsciente a Deku. Izuku lanzó un grito de guerra ensordecedor mientras seguía golpeando el rostro de Deku con el puño, haciendo que el suelo se agrietara bajo la onda expansiva del ataque. Tras unos segundos de lucha silenciosa, Izuku venció. La fuerza de su golpe lanzó a Deku por los aires, atravesando el paisaje destrozado hasta estrellarse contra una pared. Respirando con dificultad, Izuku permaneció de pie, con el cuerpo dolorido y la vista borrosa, pero su determinación inquebrantable. El brillo en sus ojos parpadeó y se desvaneció, dejando solo sus iris tenuemente iluminados. El doble yacía inmóvil en la distancia, mientras el relámpago verde que lo rodeaba se desvanecía. Aunque solo fue un golpe, valió la pena, dijo Izuku mientras levantaba el puño. Su cuerpo comenzó a desprender humo mientras se acercaba lentamente a Deku. ¿Seguiré intentándolo? Deku alzó la vista y vio a Izuku cojeando hacia él. Mientras Izuku seguía avanzando, unas estelas de niebla comenzaron a emanar del vacío, para sorpresa de Izuku. ¿Qué está pasando? Se preguntó mientras miraba a su alrededor. Supongo que perdí, murmuró Deku mientras observaba las estelas de humo. Luego fijó su mirada en Izuku. Ganaste. Izuku se sorprendió con la información. Espera, ¿qué? Yo. No te molestes en darle tantas vueltas, nos va a dar dolor de cabeza a los dos, dijo Deku antes de levantar la vista. La batalla ha terminado. Eso es todo. Antes de que Izuku pudiera preguntar qué estaba pasando, Deku señaló la cicatriz en el brazo de Izuku. Nunca olvides lo que esa cicatriz significa para nosotros. Izuku observó la cicatriz por un instante y luego asintió con seguridad, lo que provocó una sonrisa en Deku. El humo comenzó a cubrir la zona, ocultando el paisaje circundante antes de arremolinarse alrededor de Deku. Bien. Espero no tener que volver a verte, al menos, no así. El humo comenzó a envolver la zona, cubriendo la visión de Izuku hasta que todo se volvió negro. Tras un rato en la oscuridad, Izuku empezó a oír ruidos, lo que le hizo abrir los ojos y darse cuenta de que estaba de vuelta en el recinto del circo. Estoy aquí otra vez. Izuku parpadeó mientras miraba a su alrededor antes de comprender lo que había sucedido. Un momento. ¿Dónde están Itoshi y la señorita Uraraka? Corrió a buscar a sus amigos, sin darse cuenta de que su cuerpo resplandecía. Por otro lado, Itoshi intentaba moverse a través de la niebla verde. Sin embargo, por mucho que se moviera, siempre veía a su madre, cuya expresión de horror resonaba casi en su mente. Itoshi apretó los dientes, la misma imagen se repetía en su mente cada vez que parpadeaba. Sé que es una ilusión, deja de mostrarme esto. Entonces se detuvo, con los puños temblando, mientras cerraba los ojos con fuerza y mordía el labio para intentar escapar de las alucinaciones. Sin embargo, en cuanto abrió los ojos, se dio cuenta de que su método había fallado, lo que le hizo chasquear la lengua. Maldita sea. Maldijo en voz alta. Precisamente hoy. Intentó seguir adelante hasta que alguien lo agarró. Estaba a punto de atacar cuando vio a alguien que lo dejó paralizado. Frente a él estaba Nanako, su madre, quien lo miró con expresión asustada. La mirada en su rostro lo hizo estremecerse. ¿Así que le pegarías a tu madre, eh? Preguntó tímidamente, con la voz quebrándose. Itoshi, ¿no lo harías? Itoshi tembló al oír su voz, y su expresión cambió lentamente a una de conflicto mientras bajaba el puño. Lo siento, mamá, murmuró, con los ojos temblorosos mientras intentaba retroceder. Yo no, quise. ¿No querías decir que? Gritó, con la voz quebrada mientras se acercaba, con las manos temblorosas. Me lavaste el cerebro contra mi voluntad. Controlaste mi cuerpo como a una marioneta. Como un villano. Sus labios temblaban al compás de su cuerpo, pero continuó. ¿Sabes lo que se siente? No poder moverte, no poder hablar, no poder pensar por mí misma. Itoshi se estremeció, sintiendo un nudo en la garganta. Yo no. Pero lo hiciste. Exclamó, alzando la voz. Usaste ese don sin pensarlo. Sin importarte. Itoshi intentó retroceder, pero ella lo retuvo. Ni siquiera dudaste en usarlo con tus amigos, incluso lo usaste con tu propia familia, dijo Nanako, con una expresión que oscilaba entre el miedo y la frustración.
Lo usaste con tu familia, con tus amigos, sin importarte lo más mínimo. Hitoshi bajó la mirada al suelo e intentó taparse los oídos con las manos, pero su voz seguía resonando en su cabeza. ¿Esa no es una peculiaridad de un héroe? Para, susurró Hitoshi con desesperación. Por favor, para. Es una peculiaridad de villano. Hubo un instante de silencio cuando Hitoshi se quedó paralizado, dejando caer los brazos a sus costados tras escuchar esas palabras. La niebla que los rodeaba se espesó, enroscándose alrededor de los pies de Hitoshi como si estuviera esperando. Para, susurró. Pero la voz no cesó. ¿Te acuerdas de lo que te dije, verdad? Preguntó Nanako con una sonrisa retorcida mientras miraba a Hitoshi. En aquel entonces, tu padre no me hizo caso, sobre esa vil peculiaridad tuya. Hitoshi intentó alejar el recuerdo, pero el gas se intensificó, arremolinándose a su alrededor como un tornado. Al abrir los ojos, se encontró frente a su casa. Al mirar a su alrededor, notó que llovía en la calle. No, dijo. Hitoshi intentó retroceder, pero el viento lo arrastró hacia el interior de la casa, haciéndole ver un recuerdo que quería ocultar. Observó cómo su yo más joven saltaba al sofá y esperaba a su madre. Se reía mientras la esperaba, con ganas de gastarle una broma. En ese momento, Hitoshi descubrió que su peculiaridad se había despertado al hablar con un perro callejero. Se preguntó qué habría sucedido, pero se alegró de que el perro estuviera bien después de golpearse la cabeza contra la pared. Sí, Hitoshi. La voz de su madre resonó desde la cocina. ¿Qué ocurre? Mamá, ven aquí. Dijo, con un dejo de ansiedad en la voz. Quiero que veas lo que puedo hacer. Nanako se secó las manos en el delantal, con una sonrisa en el rostro al oír los adorables sonidos que hacía su hijo. ¿Qué es? Se detuvo a mitad de la frase. La mujer se quedó inmóvil, con una expresión impasible en el rostro. Jaja. Te pillé. Dijo Hitoshi, riéndose. Hitoshi dice, tócate la nariz. Su madre movió la mano y se tocó la nariz. Hitoshi siguió riendo mientras hacía que su madre hiciera tonterías como levantar las manos y dar vueltas. Ahora, aprieta tus mejillas, dijo, con la inocencia brillando en sus ojos. Su madre obedeció la orden, pero en el momento en que se pellizcó las mejillas, perdió el control. Hitoshi se rió cuando su madre miró a su alrededor con sorpresa y confusión. ¿Pierdes, mamá? Yo no dije, Hitoshi dice, la señaló antes de declarar alegremente. ¿Lo ves, mamá? ¿Estás contenta? Por fin conseguí mi don, mamá. ¿Qué hiciste, Hitoshi? Lo interrumpió su madre, asustando al niño. Antes de que Hitoshi pudiera comprender lo que sucedía, la mujer lo agarró de los brazos y lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Qué acabas de hacer? Hitoshi gimió levemente al ver la expresión de su madre. Yo, usé mi don. Lo desperté hoy. Al oír eso, su madre se desplomó en el suelo, temblando mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Al presenciar la escena, a Hitoshi le temblaban las manos, pues sabía lo que iba a suceder. La versión infantil de Hitoshi frunció el ceño con preocupación mientras le extendía la mano. Mamá. Nanako se estremeció y retrocedió instintivamente cuando él dio un paso adelante. Aléjate. Gritó ella, apartándole la mano de un manotazo. Hitoshi se quedó paralizado, con una expresión indescifrable. Nanako se dio cuenta de lo que había hecho al mirar a su hijo, y comprendió al instante. Lo siento mucho, Hitoshi exclamó entre sollozos, abrazando rápidamente a su hijo y acariciándole la espalda. Por favor, no vuelvas a usar ese don. La expresión de Hitoshi se quedó en blanco cuando el recuerdo terminó de reproducirse. Sus ojos ahora parecían los de un pez muerto. El humo comenzó a llegarle hasta las rodillas mientras intentaba alejar el mal suceso. Su madre caminaba a su lado. Ya ves, eras peligroso, debiste haberte abstenido de usar tu don, pero intentaste usarlo para convertirte en un héroe. Le temblaban las manos mientras susurraba. Yo no quise. Hitoshi, puedes controlar a la gente con tu voz. Exclamó Nanako. ¿Acaso esperas ser un héroe con un don tan peligroso? Sí, dijo Hitoshi, con la voz apenas un susurro. Sí, lo hago. Pero, ¿tu peculiaridad? Lo entiendo. Exclamó Hitoshi, con la determinación brillando lentamente en sus ojos. Sé que no es el mejor don, sé que es el don de un villano, pero... ¿Pero qué? La voz de Nanako tronó mientras lo atacaba. Hitoshi se apartó de ella, y su movimiento le hizo notar algo por el rabillo del ojo. Al bajar la mirada, vio una bola de algodón en su cintura, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par al sentirla. Es la bola de algodón de la suerte, Hitoshi escuchó las palabras de Mawata resonando en su cabeza. No renuncies a tu don ni a ti mismo. Apretó la pelota para calmarse antes de mirar a su madre. Mamá, dijo Hitoshi mientras se acercaba a ella, con una expresión más serena. Voy a ser un héroe, incluso con este don. La mujer se encogió de miedo mientras Hitoshi se agachaba, y los recuerdos de las acaloradas discusiones entre Izuku y Mei sobre su particularidad inundaron su mente.
Un último recuerdo que le vino a la cabeza fue el de su padre dándole el dinero para la matrícula de la UA y animándolo. Porque, dijo con voz más clara. Tengo gente que cree en mí. Al oír las palabras del chico, Nanako bajó la mirada al suelo antes de que su forma comenzara a desvanecerse. Esa es una peculiaridad de villano, repitió, casi como un disco rayado. Hitoshi bajó la mirada hacia la figura de su madre, apretando la bola de algodón varias veces antes de alzar la vista al cielo. Recordó cuánto había entrenado en la UA para superarse a sí mismo. He encontrado gente dispuesta a ayudarme a mejorar, dijo, con la postura ya firme. Eso es, una peculiaridad de villano, su voz comenzó a volverse más baja y distorsionada, las palabras casi inaudibles. Hitoshi apretó el algodón mientras suspiraba. Voy a encontrar mi propio camino. Eso es, y por último, no eres mi madre. En ese instante, Nanako se quedó inmóvil, casi como una estatua. Hitoshi alzó la vista al cielo y observó cómo el cuerpo de Nanako se transformaba lentamente en una niebla verde. El adolescente de cabello morado cerró los ojos mientras su madre se desvanecía por completo, junto con el resto del vacío, dejando solo oscuridad. Toshi. Hitoshi abrió los ojos y vio a Izuku frente a él con una mascarilla médica. Zuku, murmuró, con un ligero mareo en la voz, sujetándose la cabeza. Sí, aquí tienes. Izuku le entregó una mascarilla médica. No es gran cosa, pero algo es algo. Hitoshi hizo una pausa antes de ponerse la máscara. Poco a poco, el adolescente de cabello morado se orientó y recorrió el lugar con la mirada hasta darse cuenta de que estaba en la entrada del circo. Luego se giró hacia Izuku, que llevaba un tubo de metal colgado al hombro, mientras el adolescente de cabello verde buscaba a alguien. ¿A quién buscas?, preguntó, frotándose la cabeza. Tenemos que encontrar a la señorita Uraraka, declaró Izuku. Puede que esté por aquí cerca. ¿Estás bien? Hitoshi asintió antes de masajearse las sienes. Sí, pero ¿podríamos encontrar una forma de rodear este lugar? Tal vez, Izuku pensó un rato antes de mirar a su amigo. ¿Tu don podría funcionar aquí? Hitoshi se giró hacia Izuku y lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué? Piénsalo. Puedes lavarles el cerebro a todos y detenerlos. Quizás puedas hipnotizarlos para detener las alucinaciones, sugirió Izuku con los brazos cruzados. Cuando me lavaste el cerebro, tu don me dejó aturdido. No me di cuenta hasta que me liberé del control. Podrías hacer lo mismo con ellos. Hitoshi bajó la mirada y frunció el ceño mientras los recuerdos de su alucinación volvían a atormentarlo, las palabras de su madre resonando en su cabeza. Apretó los puños y abrió la boca instintivamente. ¿Estás seguro?, preguntó Hitoshi, mordiéndose el labio. ¿No sería peligroso? No lo creo. Podríamos usarlo para evitar que todos se ataquen entre sí, respondió Izuku con sinceridad antes de poner las manos sobre los hombros de Hitoshi. De cualquier manera, eres nuestra mejor opción para detener esto hasta que lleguen los héroes. O para que llegue en absoluto. Al escuchar la respuesta de Izuku, los ojos de Hitoshi se abrieron de par en par por un instante antes de que esbozara una leve sonrisa. Sí. Ahora tengo gente de mi lado, pensó feliz. Hitoshi le dio una palmada en la espalda a Izuku, para sorpresa del joven de cabello verde. Gracias por ser como eres, Zuku. Escucharon gritos y se giraron para ver a un grupo de civiles corriendo hacia ellos. Izuku le entregó a Hitoshi un tubo de metal mientras avanzaban. ¿Otra vez zombies del miedo, dijo Hitoshi, frotándose la cabeza. ¿Y cuál es el plan? Hagámoslos hablar y detengámoslos. No podemos hacerles daño, solo reducir su número, dijo Izuku. Cuanta menos gente, mejor. Ojalá podamos encontrar a la señorita Uraraka. Con ella, podremos aliviarles la carga. Hitoshi asintió con la cabeza cuando otro civil intentó atacarlo por la espalda, pero él lo esquivó y lo inmovilizó con una llave de cabeza. ¿Qué ocurre? Respóndeme, preguntó Hitoshi. Hitoshi usó su peculiaridad para congelar a los atacantes. Los ojos de Hitoshi parpadearon por un instante mientras el civil se desplomaba en su agarre, su cuerpo se relajaba al desvanecerse las alucinaciones. Funcionó, murmuró entre dientes. Bien, dijo Izuku, girándose ya y escudriñando el recinto del circo lleno de humo. Entonces no perdamos el tiempo. Los dos intercambiaron un asentimiento antes de echar a correr, abriéndose paso entre la bruma verde que se desplazaba y los cuerpos dispersos. ¡Ochako!, gritó Izuku, su voz abriéndose paso entre el caos mientras corrían más adentro del circo. Más adelante, una voz débil y tensa los llamaba. Izuku. Se giraron en dirección al sonido cuando una enorme caja de madera salió volando hacia ellos, y apenas lograron esquivarla. ¿Qué demonios?, gritó Hitoshi sorprendido. Izuku apretó los dientes mientras miraba al frente y veía a Ochako caminando hacia ellos. Ella echó a correr, alertando a los dos chicos, quienes se apartaron para evitar un golpe que rompió una caja de madera detrás de ellos.
Antes de que los dos chicos pudieran reaccionar, vieron a Ochako levantar un puesto de comida y lanzárselo. El puesto se dirigía hacia ellos a la velocidad de una bola rápida. Izuku y Toshi apenas lograron esquivar el objeto volador, viendo cómo se estrellaba contra una multitud. Toshi observó la demostración de fuerza de la chica con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es posible? Sé que es fuerte, pero no sabía que tenía superfuerza. Es su peculiaridad, respondió Izuku. Encontró la manera de quitar rápidamente el peso de un objeto y volver a aplicárselo. Era algo que le estaba diciendo que podía hacer hoy mismo. ¿En serio? ¿Y decide hacer eso ahora? ¡Qué miedo! Sí, por eso su peculiaridad me pareció asombrosa, y aterradora también, dijo Izuku, sin apartar la vista de Ochako. Enfrentarme a ella va a ser difícil. Los dos chicos se pusieron en guardia al mirar a la chica. Mustard observó el caos con diversión, riendo antes de dirigirse al edificio más grande del circo. Estaba a punto de entrar, pero se detuvo cuando una carta pasó volando y golpeó la puerta justo donde su mano estaba a punto de aterrizar. Me sorprende que sigas aquí, dijo Mustard antes de volverse para ver a Nightmare. Hermano. En Maku, comenzó Nightmare. ¿Valió la pena? Mustard ladeó la cabeza fingiendo confusión, cruzando los brazos. ¿Qué quieres decir, Akuma? Me enteré por Tatsu, dijo Nightmare, dando unos pasos hacia adelante. El trato con Urahiri, todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Murmuró Mustard, encogiéndose de hombros. Ya te lo dije, ¿no? Quiero verte caer, verte romperte, y luego quitarte todo lo que amas. Los puños de Mustard temblaron antes de señalarlo. Y cuando pierdas todo lo que te importa, te aplastaré, para siempre. Gritó Mustard mientras el humo brotaba de su cuerpo. Nightmare dejó escapar un suspiro de decepción antes de hablar en voz baja. ¿Así que eso es todo lo que significa para ti? ¿Trabajaste con Urahiri para qué? ¿Solo por venganza? ¿Mi venganza para qué? Todos me odiaban. Tú y nuestros padres querían que me fuera. Diablos, ni siquiera hemos hablado desde la secundaria. Tenía que irme. No te atrevas a tergiversar esto. Gritó Mustard. Se supone que estás por debajo de mí. Pero como eres mi gemelo, tengo que soportar la misma cara repugnante que tú. Eres un monstruo con una peculiaridad aterradora, alguien que manchó a nuestra maldita familia, y tuviste el descaro de huir y ser feliz. Nightmare permaneció en silencio, con las manos aferradas a su bastón mientras respiraba con calma para tranquilizarse. Mientras nosotros sufríamos, tú vivías feliz con tu prometida. Exclamó Mustard, señalando a su hermano con rabia. Tenías un trabajo estupendo. Y compañeros y amigos fantásticos. Es absurdo. No deberías ser feliz. Nosotros sí. Mustard lanzó una nube de humo negro hacia Nightmare, haciéndolo retroceder mientras el artista enmascarado veía la silueta de su hermano corriendo hacia el circo. Por eso tuve que asegurarme de que sintieras el peor dolor, quitándote todo lo que habías construido. Nightmare lo siguió, pasando junto a una puerta abierta y entrando en una habitación vacía. Antes de que pudiera mirar a su alrededor, oyó un crujido hasta que uno de los postes comenzó a doblarse. Al alzar la vista, vio cómo el edificio se derrumbaba. Mustard observó el derrumbe, soltando una leve risita mientras se alejaba. Lo olvidaste, hermano. A diferencia de ti, yo no soy un artista de un solo truco. Mustard se dio la vuelta y se marchó entre el humo. Solo quedó su silueta. Mientras tanto, entre los escombros, una parte del edificio destruido desapareció de repente, lo que provocó que Nightmare emergiera frotándose el hombro. Se sacudió la ropa antes de notar una mano que se extendía hacia él, y alzó la vista para ver a Atsuhiro. «Atsuhiro», gritó Nightmare sorprendido. «¿Cómo estás?» «¿Respirar? Bueno, llevo tanto tiempo acostumbrado a tus gases que algo así no me derribará», dijo Atsuhiro encogiéndose de hombros. «Además, tú mismo me lo enseñaste. Siempre hay que tener unas bajo la manga, para cualquier situación». Nightmare negó con la cabeza. «¿Qué voy a hacer contigo? Tengo un alumno muy problemático». Atsuhiro soltó una risita antes de agacharse a su lado. «Sé lo que pasó, y estoy aquí para ayudar». Nightmare tomó su bastón y sus ojos se posaron en la máscara de Atsuhiro. Luego bajó la mirada pensativo antes de hablar. «No tienes que preocuparte por mí. Ahora tienes tu propia vida. No la eches a perder por mí. Te entrené para que pudieras alcanzar tu sueño. No desaproveches esa oportunidad». «Lo sé», dijo Atsuhiro, haciendo girar una canica en su mano. «Pero no me importa. Tú eres la razón por la que he llegado hasta aquí». Nightmare observó en silencio a su alumno, mientras Atsuhiro hacía lo mismo. Intercambiaron una mirada silenciosa antes de que Nightmare suspirara, le tomara la mano y se incorporara. «Vale, no puedo creer que esto esté pasando», dijo Nightmare mientras observaba el gas a su alrededor. «Mi hermano incluso encontró la manera de replicar mi peculiaridad». Nightmare apretó con más fuerza su bastón mientras observaba el espeso humo que se arremolinaba de forma antinatural a su alrededor. «¿No?», murmuró. «Esto no es solo una imitación».
Atsuhiro ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Antes de que Nightmare pudiera responder, el gas cambió de dirección y se abalanzó sobre ellos con la fuerza de un vendaval, empujándolos hacia atrás. Nightmare notó que unas manos le agarraban las piernas antes de cerrar los ojos y exhalar un suspiro. Una neblina verde cubrió su rostro, haciendo que las alucinaciones se desvanecieran. Bien hecho, resonó la voz de Mustard, distorsionada por la neblina. Lo has resuelto más rápido de lo que esperaba. Su silueta apareció sobre ellos, de pie junto a la estructura rota del circo. Claro que es diferente. Lo copié y lo mejoré. Rió Mustard. Porque, a diferencia de ti, yo no soy un fracaso. Cuando el humo se disipó, Nightmare y Atsuhiro vieron a un grupo de civiles emerger de la niebla y acercarse a ellos como zombies. Los dos hombres se pusieron en guardia al enfrentarse a la horda de personas alucinadas. Mustard soltó una risa maníaca mientras se alejaba, su voz resonando en la niebla. Es hora de que bajen las cortinas, hermano. Bueno gente, ese fue el capítulo número 37, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.